Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que engloba a muchos personajes, muchos grupos y muchos mundos. Tal vez con esto podamos entender un poco mejor el tema del multiverso. Vamos a conocerlo. El universo Marvel no es más que uno de los infinitos universos posibles en el multiverso. Muchos de ellos son conocidos con el nombre de Tierra unido con un número de identificación. El universo Marvel normal es Tierra 616, aunque casi nadie en ese universo lo conoce como algo distinto al hogar. Y por si fuera poco, muchos de los universos tienen sus propias versiones de personajes conocidos, y estas pueden ser drásticamente distintas entre sí. Sin embargo, hay unos pocos que viajan entre universos frecuentemente, y como dato extra, nosotros vivimos en Tierra 1218, y vamos a conocer 7 sucesos del multiverso muy interesantes que nos van a dar una pincelada de este tema. Comenzamos con Tierra X. El futuro de Tierra 9997 es oscuro, donde Black Bolt liberó las nieblas terrígenas en la atmósfera y convirtió a muchos humanos en mutantes. En ese momento, Norman Osborn controla el suministro de alimentos de Estados Unidos, se ha proclamado presidente y tiene a Iron Man construyendo versiones robóticas de los Vengadores para él. El nuevo Galactus, Franklin Richards, acabaría salvando el mundo. Luego, el Capitán Marvel convencerá a Thanos para utilizar el Nulificador Supremo contra Doctor Doom y ayudará a convertir a Mr. Fantástico, que ha creado un paraíso en la zona negativa, en el nuevo Eternidad. Ahora nos vamos con los Exiliados, que son un grupo de superhéroes que fueron reunidos por el misterioso Broker Temporal para resolver problemas del multiverso. El Broker pertenece en realidad a una raza insectoide alienígena que intenta reparar el daño que causó en el multiverso y que habita en el Panopticon, un espacio transdimensional desde el cual puede observar varias realidades al mismo tiempo. El líder de los exiliados se comunica con el Broker Temporal mediante el Talus, un dispositivo que ayuda al grupo a dirigir su rumbo. Dada la peligrosa naturaleza de sus misiones, los exiliados tienen un alto índice de bajas, pero siempre hay un reemplazo listo para ocupar el puesto de los caídos. Vamos ahora con The Ultimates, en Tierra 1610. Los héroes que han rondado el universo convencional durante décadas han evolucionado, y en ocasiones de forma singular. Spider-Man, por ejemplo, es apenas un estudiante adolescente. Nick Fury es afroamericano, aunque conserva el parche en el ojo, y los Vengadores son conocidos como Ultimates. En este mundo hay mucha menos gente superpoderosa, y su número se vio recientemente reducido cuando Magneto se embarcó en una orgía de destrucción para vengar la muerte de Quicksilver y la Bruja Escarlata, e inundó Nueva York con un tsunami. Ahora entra a escena lo que todos conocemos como What If, donde el vigilante viaja a menudo a universos sumamente cercanos a Tierra 616, pero que se diferencian en algún punto crítico. A veces visita universos en que un héroe habitual aparece en una época distinta, como el Capitán América luchando en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Los asuntos que observa son más complejos y plantean una serie de rutas distintas tomadas durante grandes sucesos como Civil War y la Invasión Secreta. Ahora tenemos al Escuadrón Supremo, que es uno de los crossovers más prolongados entre universos y se produjo cuando los Vengadores viajaron a Tierra 712 y se encontraron con un equipo de héroes principal, el Escuadrón Supremo. Años después, el escuadrón decidió tomar el control del mundo, pero cuando la cosa se torció, se exiliaron en Tierra 616. Al regresar, hallaron su mundo invadido por corporaciones sin escrúpulos, y además se encontraron también con personajes del mundo Ultimate y con una versión más oscura de su propio equipo de Tierra 31.916. Y por si fuera poco, en Tierra 2149, una versión zombie de Vigía surge y con la ayuda de Magneto empezó a infectar a los superpoderosos con un virus que los convertía en muertos vivientes. Magneto pensaba erróneamente que el virus afectaba solo a humanos y no los mutantes, pero resultó que los zombies conservaban la mayor parte de sus poderes, pero su hambre de carne humana los dominaba normalmente. Tras agotar su comida, los zombies superpoderosos intentaron viajar a otros universos llenos de carne fresca y consiguieron llegar a Tierra 1610 y Tierra 616, y la historia se cuenta sola con el caos que se dio. Esto ha sido apenas una pequeña pincelada de algunos momentos claves del multiverso,
y una pequeña explicación de qué es en sí el multiverso, pero vamos a volver muy pronto con más cosas de este gran e infinito tema, así que no se preocupen. Espero les haya gustado, déjame en los comentarios qué te ha parecido y recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y nos vemos muy pronto con personajes y equipos sorprendentes de cualquier mundo y universo de Marvel.